Es un episodio crudo, brutal, sangriento. Es el momento en que se ataca a dos avionetas que tenían, tal vez la más poderosa de las armas era el deseo de que hubiera libertad en Cuba. En todo caso, de repente, panfletos en los que se insta a la gente a pensar en términos de defender los derechos que son violados en Cuba. Ocurrió en febrero de 1996 y le ofrecí mis disculpas previamente a la señora Miriam de la Peña y ella está en paz con el hecho de que compartamos con los televidentes. ¿Por qué lo quise hacer? Porque hay una cantidad de gente que llegó de Cuba hace poco tiempo y que no sabe el horror que se vivió en aquel momento, por lo menos no tiene esta versión, y luego tendremos la oportunidad de escuchar a la señora de la Peña. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Espérate, porque no te caes. ¡Cojones, le dimos! Cuidado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Patria muerte, cojones! ¡La otra! Está escuchando el sonido de ratas festejando asesinatos. Había 4 personas allí desarmadas y que estaban en avionetas que tampoco tenían ningún tipo de instrumento que pudiera ser peligroso bajo ningún ángulo, bajo ningún punto de vista. No solo eso, estaban en aguas internacionales y fueron atacados por aviones de combate de la Fuerza Aérea Cubana. Pasan los años y hoy, 2014, la señora Miriam de la Peña, me imagino que no mucho rato después de haber comenzado la jornada, se entera de lo que anuncia hoy el presidente de los Estados Unidos, básicamente abriendo la puerta a normalizar las relaciones con Cuba. ¿Qué pensó en ese instante? Bueno, lo más que pensé fue en el intercambio de Gerardo Hernández, que tiene la sangre en sus manos. Uno de los 3 espías que fue liberado en este intercambio. Pensé como que mi hijo está siendo asesinado nuevamente con esta devolución y también pisoteado todo lo que el sistema judicial estadounidense, que todo lo que se pasó para desenmascarar esta red de avispas que habían aquí en los Estados Unidos y los encauzamientos y todo lo demás. Si alguien se asoma en este momento al programa, la señora de la Peña estuvo con nosotros al principio y puntualizó que se alegra de lo que es la liberación de Alan Gross y que está contenta por él y por su familia, pero no de lo que está planteando, que es que a cambio de eso liberen a criminales convictos. Exacto. Eso para nosotros ha sido... Yo me quedé en estado de shock en ese momento. No podía creer que el presidente hiciera eso. Lo hicieron a oscuras, porque no le dejaron saber a nadie, ni en el Congreso, ni en nada. Lo hicieron detrás de la fachada, mientras que nos estaban diciendo a los familiares que no, que ese intercambio no estaba en el tapete, que no iba a haber un intercambio porque Alan Gross era un hombre inocente, que no había hecho nada mal hecho y no era un espía, y Gerardo Hernández era un espía, es un espía. Con todo respeto le pido, ¿nos lleva un minutito a quién era su hijo? Mario Manuel era un muchacho muy entregado a la humanidad, a aquel que necesitaba algo en el momento. Él quería ser piloto comercial desde niño, le interesó mucho la aviación y cuando ya él recibió todas sus certificaciones de piloto, ya él estaba haciendo un internado en American Airlines en su último año universitario y él quiso unirse a la organización Hermanos al Rescate porque era una organización que estaba ayudando a personas que estaban muriendo en el mar y para él eso era grande. Y entonces se incorporó en la organización y empezó a volar con ellos todas las horas que le daban en su tiempo libre entre la escuela y él se sentía feliz cada vez que podía
divisar un balsero y poder asistirlo. Con las coordenadas se lo decían a los guardacostas para que esa persona fuera, llegara a tierras de libertad con vida. Sus días tristes eran aquellos que veía una balsa sola. Esa balsa vacía, ¿verdad? El mensaje más terrible. Dios quiere que tenga la oportunidad de en algún momento cruzarse con el presidente Obama para poder decir lo que usted siente directamente. La parte que casi le puedo garantizar es que lo que está diciendo ahora de una forma u otra le va a llegar, porque hay oficinas que específicamente recopilan información y en este caso pasajes de programas. Si esa cámara que está allí apuntándole a usted es el presidente Barack Obama, ¿qué le quiere decir? Le quisiera decir que me parece que está haciendo demasiado, está soñando con una Cuba que en estos momentos no existe. Está soñando con un gobierno cubano que no existe. Le está entregando en bandeja de plata todo lo que el gobierno quiere sin recibir nada. Bueno, recibimos a Alan Gross, pero Alan Gross, yo creo que los Estados Unidos tienen suficiente fuerza moral para decir, devuélvemelo incondicionalmente, y no tener que arrodillarse ante Raúl Castro, como ha tenido que hacer, darle todo lo que querían, porque Alan Gross era un hostage. Un rehén. Un rehén. Lo tenían como rehén precisamente para forzar a los Estados Unidos a que liberaran espías convictos en cárceles norteamericanas. Y sí, lo lograron. Gracias por acompañarnos, señora. Muchas gracias. Vamos a una pausa.